Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en esta segunda semana del mes de junio, donde vamos a estar continuando con el balance de gobierno en las diferentes esferas. Ahora hemos invitado al general Munguía Payés, David Munguía Payés. Él es el ministro de la Defensa Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministro. Buenas noches, María Teresa. Un saludo para toda la teleaudiencia que nos está sintonizando en este canal. Muy bien, recuerde que Gente Ve se ve en dos cables, el cable Claro en los canales 29 y 75, el cable Tigo en el canal 29, y si usted está del otro lado del mundo puede vernos en www.genteve.tv. Por cierto, saludos a nuestros amigos argentinos que han estado sintonizando Gente Ve, y también allá en Washington a través del cable que ve Gente Ve. Un abrazo bien fuerte de parte de estas tierras cálidas, en donde ahora está lloviendo un poco, pero aquí estamos. Bueno, ministro, estamos hablando de los balances de gobierno. En este caso, pues queremos abordar el tema de la defensa, de la soberanía, de la seguridad del país. El pasado 1 de junio, que se cumplió el primer año de gobierno, el presidente Sánchez Serén dio su informe ante el Congreso, y quisiéramos saber de parte suya cuál es el balance del resultado del primer año de gobierno que usted hace. Sí, bueno, me imagino que te refieres al rol ahora de la Fuerza Armada. Antes, ¿Cómo? En general ahora, y después pasamos a la parte de la Fuerza Armada. Bueno, yo creo que ha habido un gran esfuerzo por nuestro gobierno, esa visión social que tiene el gobierno se ha puesto en práctica y la hemos podido ver nosotros a través de los diferentes programas. Los énfasis en los temas de educación, salud y seguridad han sido evidentes. La situación del país no es fácil, hay una coyuntura internacional también que muchas veces complica la situación, pero los esfuerzos que ha estado realizando nuestro gobierno, sobre todo en esas áreas, creo que han sido muy importantes. La información que manejamos nosotros es que inclusive los índices de pobreza del país han disminuido bastante, eso es importante, y creo que ha tenido que ver mucho con las ayudas sociales que da el gobierno y las atenciones a esos tres rubros particularmente. Ministro, en el plan de gobierno, exactamente el objetivo 10 del plan quinquenal de gobierno, se habla del fortalecimiento del sistema de defensa nacional para salvaguardar la soberanía y promover el desarrollo y la paz. ¿Cuál es el balance que usted está haciendo de este primer año de gobierno en el área que a usted le compete, que es la Fuerza Armada? Vaya, bueno, mira, voy a dejar en segundo plano algunas de las actividades más importantes para la población que estamos desarrollando, pero hay otras menos importantes que mucha gente no las conoce. La Fuerza Armada en tiempo de paz dispone de un gran potencial logístico y este lo pone al servicio de los planes de desarrollo del gobierno. En este momento tú me pudieras mencionar cualquier cartera de gobierno y yo te dijera la Fuerza Armada está colaborando. Es decir, colaboramos en protección civil, somos de las primeras instituciones que estamos presentes cuando hay desastres naturales, cuando hay incendios, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones. Colaboramos también con el Ministerio del Medio Ambiente, ayudando a la reforestación y proporcionando transporte también cuando ellos tienen que movilizarse para chequear cómo está funcionando su sistema. Con el Ministerio de Salud, tú que has estado vinculada a salud en algún momento, te has dado cuenta cómo la participación de la Fuerza Armada es importante en las diferentes campañas de salud. Y sobre el plan todo, Castor y todo esto. Claro, y bueno, y las acciones cívicas militares que desarrollamos nosotros, complementarias, en apoyo también al Ministerio de Salud, en los lugares más recónditos del país, donde muchas veces otras instituciones tienen problemas de llegar. En las áreas peligrosas también garantizamos nosotros que los planes sociales del gobierno puedan ingresar, las campañas de salud, de vacunación, de abatización, de fumigación. Bueno, y así te pudiera mencionar el Ministerio de Obras Públicas,
que le ayudamos mucho también, no solamente con seguridad, sino que compartimos con ellos algunos proyectos de mejora de la red vial, carreteras, sobre todo, como te decía, en lugares de difícil acceso. Bueno. ¿Con cuántos miembros cuenta en este momento la Fuerza Armada? Mira, nosotros tenemos un efectivo aproximadamente de 19.500, ¿verdad? Pero una de las actividades más importantes que estamos desarrollando y que son más visibles para la población salvadoreña y a donde nos están observando periódicamente es el apoyo que le estamos dando a la seguridad pública como una misión excepcional. Sí. En el entendido que la misión de seguridad pública ya no es competencia directa de la Fuerza Armada. La seguridad pública es competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad. El esfuerzo principal dentro del Ministerio de Ambiente lo lleva la Policía Nacional Civil, pero igual centros penales, la Academia de Seguridad Pública, las instituciones desempeñan cada uno de sus roles, igual Migración. Y a todos les estamos colaborando nosotros. En el área de apoyo a la seguridad pública tenemos un despliegue en este momento de casi 8.000 efectivos, es decir, casi la mitad de los efectivos de la Fuerza Armada están empeñados. Y te digo la mitad porque la otra mitad tiene que ver con el cuadro de oficiales, el cuadro de suboficiales, tiene que ver con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Naval, con las bandas de música, con el personal administrativo. Es decir, del personal activo en el área puramente operativa, nosotros tenemos casi el 100% de las fuerzas empeñadas en apoyo a la seguridad pública. Y este es un apoyo muy importante que lo hemos venido dando nosotros desde el año 1993 hasta la fecha. No obstante, en la administración del presidente Mauricio Funes, en el año 2009, en octubre, él toma la decisión de que la Fuerza Armada dé un apoyo adicional a la seguridad pública y nos da la facilidad de contratar 6.300 reservistas que todavía están trabajando en apoyo a este esfuerzo de hacer de nuestro país un país más seguro. Esta mañana veíamos en otro canal a dos reconocidos juristas, los doctores Valiente y Solano. Ellos hablaban acerca de la importancia de interpretar el tema de la Constitución de la República, claro, y las tareas propias de seguridad de la Fuerza Armada, en el sentido que la Constitución obliga a la Fuerza Armada o mandata a la Fuerza Armada a trabajo de seguridad nacional. Sin embargo, hay excepciones en la Constitución, que fue precisamente lo que la Asamblea Legislativa aprobó, claro, para que hubiera acciones de seguridad pública por parte de la Fuerza Armada. En ese sentido se ha estado hablando, unos a favor, otros en contra. Sí. Sin embargo, la gente demanda protección, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, ¿cuál es, como digamos, el ámbito que ustedes deben cumplir, sí, para...? Mira, en el ámbito intelectual se habla mucho, y en la academia, en las universidades, se discute mucho el tema de la participación de la Fuerza Armada. Pero la población salvadoreña requiere en un 93% la participación de la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública. Es decir, el resto que opina lo contrario son parte de ese 7%. Pero yo tuve la oportunidad de escuchar y de ver la participación de estos dos juristas, el doctor Valiente y el doctor Solano, y hablaron ellos de que la misión que la Constitución le da a la Fuerza Armada en el ámbito de la seguridad pública es no solamente excepcional, sino que de forma temporal. Pero aquí es donde viene, digamos, la discusión. ¿Qué significa la temporalidad? Digo, en el ámbito del tiempo, la temporalidad puede ser 10 años, 15 años, pues, en 100, en 1000 años, eso es temporal. Eso depende, digamos, de la interpretación política que se dé de la temporalidad de la Fuerza Armada. Lo cierto es que el señor presidente de la República, en base a la Constitución, considerando la excepcionalidad y la situación que estamos viviendo,
ha ordenado a la Fuerza Armada continuar apoyando a la seguridad pública, porque el apoyo que la Fuerza Armada da a la seguridad pública tiene que ser renovado año con año. Es decir, nosotros iniciamos en el año 1993 y todos los presidentes que han pasado año con año han tenido que ratificar el apoyo que la Fuerza Armada le está dando a la seguridad pública. En algunas administraciones ese apoyo ha sido más sustantivo, con más efectivos que en otras, pero desde 1993, sin excepción, se han venido renovando decretos. Ha sido continuo, digamos. Sí, que legalizan la participación de la Fuerza Armada. Nosotros decimos en la Fuerza Armada que tenemos una gran voluntad de apoyar a nuestro gobierno, no solamente en sus planes de desarrollo, pero hoy particularmente en el área de seguridad pública. No nos ofrecemos, pero tampoco nos negamos. Sencillamente cumplimos la orden presidencial. En esta labor de seguridad y combate al crimen, ustedes tienen diferentes comandos que le llaman, ¿verdad? Claro. Si nos pudiera contar cuáles, en el caso de centros escolares o en el caso de las comunidades, ¿cómo se organizan? Fíjate que en realidad tenemos varios planes. El plan macro, el plan grande se llama Plan Nuevo Amanecer. Ese plan contempla en uno de sus componentes el Comando Zeus. En el Comando Zeus tenemos empeñado casi 2.900 efectivos y estamos operando en las 33 zonas consideradas de mayor índice delincuencial. Y esas zonas no las hemos escogido nosotros, sino que las escoge la Policía Nacional Civil. Ellos nos dicen dónde quieren que operemos. ¿Tiene que ver esto con el plan el programa de convivencia y seguridad ciudadana? Sí, o sea, el plan general que tiene nuestro gobierno para enfrentar el problema de seguridad en el país se llama Plan de Justicia, Seguridad y Convivencia, que tiene 5 ejes. Uno de estos ejes es la represión del delito, otro es la rehabilitación, pero yo no me voy a detener en los otros, pero nosotros estamos participando en la parte represiva del delito, en apoyo de la policía. Pues el Comando Zeus ha conformado diferentes fuerzas de tarea. Fuerzas de tarea son agrupaciones militares que las ponemos a disposición de la Policía Nacional Civil para que operen a lo largo de todo el país. Operamos en Oriente, en la zona central, paracentral, en Occidente, y las estamos, nos mantenemos más o menos fijos en esa zona, y en esas zonas es que están contempladas las 33 zonas de mayor índice delincuencial. Pero igualmente, dentro del Plan Nuevo Amanecer, tenemos el Comando Zumpul, que toma control de aproximadamente 130 puntos ciegos a lo largo de todo el límite político internacional. Y allí... A lo largo de la franja de la del río. frontera, a lo largo de la frontera. Bueno, estamos en las fronteras habilitadas, pero también estamos controlando esos 130 puntos ciegos para evitar que el contrabando de armas, de ganado, de mercadería, de droga. Allí estamos empleando aproximadamente 1.300 efectivos. Pero igual tenemos el Comando San Carlos, que es otra agrupación que tiene aproximadamente otros 1.300 efectivos, y allí damos seguridad nosotros a centros penales y estamos en la periferia de los centros penales más importantes. Y no solamente en la periferia, en algunos de estos centros penales también prestamos seguridad intermedia, es decir, estamos en las torres, en los garitones, para evitar la fuga de reos y también el lanzamiento de ilícito en las instalaciones donde se encuentran los privados de libertad. Luego tenemos también el Comando Águila. En el Comando Águila estamos prestando seguridad a lo largo de todo el territorio nacional a través de patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil, en donde nosotros
aportamos 3 elementos y la policía 2, formamos patrullas de 5 y estamos dispersos en todo el territorio nacional. ¿Esto sobre todo a centros escolares, será? Pero este plan, no, eso no es a centros escolares. Aparte de eso, tenemos 654 centros escolares a los cuales prestamos seguridad. En cada centro escolar tenemos al menos 2 elementos. Ese es un aporte también importante. Igualmente, estos centros escolares no los hemos escogido nosotros, nos los ha recomendado la policía en coordinación con el Ministerio de Educación. Pero no basta eso. La Fuerza Naval hace sus patrullajes marítimos, evitando también el contrabando, el paso de droga, y la Fuerza Aérea custodia el espacio aéreo. Es decir, aquí te he resumido yo, digamos, cuál es la participación periódica que la Fuerza Armada hace en función de la seguridad pública y también, ¿verdad?, paralelamente de la seguridad nacional, porque el tema de salvaguardar el espacio aéreo y nuestro mar territorial es un tema de defensa y de seguridad nacional. Claro, y en el caso de la venida del próximo buque estadounidense, el buque hospital, que es, entendemos que de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, ¿ustedes van a brindar seguridad para las operaciones que van a hacer o cómo participa? Bueno, fíjate de que ellos se van a estacionar en Acajutla el próximo mes, creo que ahí por el 10-12 va a estar ese barco. No es primera vez que viene. Ellos traen una tripulación con especialistas médicos y realizan una serie de cirugías, porque el barco es hospital, ¿verdad? Yo lo conozco, fíjese que tuve la suerte de ir al 2009. La capacidad que tiene ese barco no la tienen 5 hospitales de nosotros juntos, ¿verdad? En términos del equipamiento. Y van a realizar también, van a dar consultas médicas en los alrededores del puerto. Así es que hacen diferentes tipos de cirugía. Este es un convenio que tenemos nosotros con los Estados Unidos de América y con sus Fuerzas Armadas en particular, en donde cada cierto tiempo viene este barco y da atención médica a la población más necesitada. Ahora nosotros, tal como dices tú, les prestamos seguridad en el puerto y también afuera, porque también afuera realizan ellos estas actividades médicas. Bueno, cuando usted decía que tal vez son 5 hospitales de los departamentales, pero ya tenemos hospitales enormes como el de Nacional de la Mujer y otros que se han reforzado. Bueno, sí, que esos son hospitales de primera línea aquí en el país. Y salimos a la calle a preguntar a la gente cuál es su opinión sobre el trabajo que está desarrollando la Fuerza Armada justamente en labores de seguridad y de combate al crimen. Y esto fue lo que nos dijeron. Están haciendo un buen trabajo, creo yo, porque la verdad que el tema de inseguridad, uno siempre se siente inseguro. Para mí está bien, porque o sea, los jóvenes necesitan más presión, diría yo. Entonces está bien que o sea, ya los dos, ya juntos, ya podrían controlar un poco más la violencia que hay en el país. Algo muy factible, porque le está brindando un apoyo más a la sociedad, ya que ahora en día no es suficiente la ayuda que está dando la PNC. Entonces yo veo muy necesario eso. Actualmente, sí lo estoy viendo, de que como que se están poniendo bastante en movimiento. O sea, veo que hay bastante personal así, desolado y todo eso, Fuerza Armada, que están como en las calles. O sea, como que uno se siente más seguro de encontrar personas así. Mal. Porque es un trabajo, digamos que son lineamientos políticos que siguen, ¿vale? Y los políticos están mal, tal. Pues me parece bien. Porque sí, porque necesitamos más seguridad en el país. Entonces, me parece que está bien de que hayan sacado el ejército para que puedan ayudarle a los policías. Está mal, sinceramente está mal. Porque, o sea, al menos yo soy trabajador y yo ando mis tatuajes, pero hay veces me paran a mí, me empiezan a golpear, ya me han quitado mi dinero, me han quitado mis objetos de valor, mis teléfonos, y pienso de que es algo que no está bien, pues, porque agarran a la gente de que no tiene nada que ver. A ver, ministro, vamos a ligar la opinión de las personas, unas a favor, otras en contra,
con lo que últimamente declaró el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, el licenciado Eugenio Chicas, quien hablaba de que se van a fortalecer con unidades especializadas, tanto a la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, por instrucción del presidente, para hacer labores de seguridad. ¿Cómo manejan estos ustedes en la Fuerza Armada y cómo es la formación que tienen estas personas en ese trabajo? Tal como tú lo dijiste, esta fue una orden presidencial. El señor presidente, en función del análisis que ha hecho y de la evolución de la violencia aquí en el país, consideró que deberíamos de conformar nosotros 3 batallones especiales. Y nosotros le hicimos una propuesta al señor presidente de la conformación de estos batallones en base a 200 hombres. Estos 200 hombres provienen en su gran mayoría del Comando de Fuerzas Especiales. Es decir, no son ni reservistas, ni tampoco es personal que está realizando el servicio militar obligatorio. Son soldados con un poco más de experiencia. Muchos de ellos han estado operando en misiones expedicionarias fuera del país, es decir, en Irán, en Afganistán. Es decir, algunos de ellos tienen experiencia y ya están un poco curtidos de esa experiencia. Bueno, decidimos tomar el Comando de Fuerzas Especiales como base y identificamos varios componentes para conformar esta unidad. Por ejemplo, un componente es personal especializado en patrullajes de mediano, corto y largo alcance. Personal especializado en choque, personal de francotiradores, ¿verdad? Este personal de choque son los comandos Hacha que tenemos, que son personal también bien adiestrado. Componentes de comunicaciones, componentes de sanidad, un componente de transporte terrestre que es importante para darle bastante movilidad terrestre a esta unidad, y también un componente aéreo para hacer reconocimientos, ubicar objetivos y al mismo tiempo que sirva para movilizarse rápidamente a determinadas áreas. Esta unidad es una unidad ligera, con una gran versatilidad y flexibilidad. Es una unidad que no necesariamente tiene que actuar completamente. Muchos de estos componentes tienen la capacidad de actuar en forma autónoma, y así lo hacen. Por ejemplo, los equipos de hacha, los equipos de patrullaje, los mismos francotiradores. Entonces, son unidades, te decía, altamente móviles, flexibles y con mucha experiencia. Ministro, ¿y tiene que ver estas características en cómo se ha valorado que los grupos delincuenciales están actuando y también tal vez el tipo de armas que tienen? ¿Por eso es esto? Claro, fíjate que hay un fenómeno que se ha dado, que es inmigración de muchos de estos grupos criminales de la ciudad al campo. Algunos de ellos operan, por ejemplo, o se refugian en las faldas de algunos volcanes, de algunas zonas boscosas, y ahí es donde estos batallones pueden rendir, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados a operar bajo cualquier condiciones de tiempo meteorológico y cualquier naturaleza del terreno. Pueden trabajar en zonas boscosas, en zonas desérticas, y un escenario ideal para ellos podía ser una zona montañosa, ¿verdad? Y allí damos un aporte adicional a la Policía Nacional Civil. La policía está más estructurada y adiestrada para trabajar en las zonas urbanas, también en algunas zonas rurales, porque tenemos también la policía rural, pero en estas zonas montañosas tal vez hay algunos componentes nuestros que tienen un poco más de experiencia. No obstante, cuando operan en esas zonas son acompañados por equipos también del GRP, que son equipos altamente especializados de la Policía Nacional Civil, son fuerzas especiales de la policía. ¿Son los grupos de reacción policial, los GRP? El GRP, sí.
Claro. Hay los comentarios de pasillo de alguna gente que dice, bueno, dice, y ahora son la misma gente que estuvo durante la guerra, pero la guerra ya pasó hace 22 años, claro. No puede haber estos mismos militares. No, ya que están retirados. ¿Verdad? Que por la edad. Ya están retirados. Sí. Y en ese sentido, ministro, ¿cuál es la formación doctrinaria, digamos, de esta Fuerza Armada, sobre todo por el tema de, a lo mejor, no pasar algunos abusos con la gente, como claro. el televidente que expresaba queja? ¿Cómo controla la Fuerza Armada el tema de los derechos humanos? Sí, vaya. Primero quiero decirte y recordarte de que desde 1993 a la fecha hemos venido nosotros apoyando a la seguridad pública. Obviamente, como el periodo ha sido bastante largo, hemos adquirido experiencias que estamos capitalizando, pero al mismo tiempo damos una formación especializada a nuestros soldados, aparte de la formación que nos corresponde, que es nuestra misión principal, la defensa nacional. Como estamos apoyando a la Policía Nacional Civil, tenemos que dar algún adiestramiento en el ámbito policial. Es decir, que no es cierto lo que dice alguna gente, que los soldados solo salen y se les enseña a dispararle al enemigo y que todo el mundo lo mira como enemigo, porque el adiestramiento de la defensa nacional tiene que ver un poco con eso. Tener un adversario de afuera donde hay enfrentamientos directos. No solamente les damos capacitaciones de ese tipo, los adiestramos en esta misión secundaria que se ha prolongado en el tiempo en este momento. Pero aparte de eso, las mismas experiencias nos han enseñado a que es importante adiestrar y capacitar a nuestros efectivos en el ámbito de los derechos humanos. La enseñanza de derechos humanos está sistematizada dentro de los diferentes niveles educativos de la Fuerza Armada, desde el nivel de formación hasta el nivel de posgrado. Hay cursos de derechos humanos y nosotros tenemos dentro de la Fuerza Armada especialistas en el tema de derechos humanos, pero aparte de eso, pedimos la colaboración de la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país y de otros países que han venido a darnos esas capacitaciones. Por ejemplo, estas fuerzas especiales, estos 3 batallones, han recibido ya esa formación y formación adicional, porque antes de enviarlos al terreno, pedimos la colaboración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se hicieron presentes y estuvieron capacitando a nuestra gente, les dieron charlas, les dieron ejemplos de cómo actuar en situaciones especiales. Es decir, el tema de los derechos humanos no es un tema excluido, todo lo contrario. Forma parte de la formación nuestra. Y en ese sentido, me imagino que también cumplen cierta edad los que integran los batallones especiales, o la edad es abierta. ¿Hay cierta edad de estas personas que ya tienen experiencia, digamos que no es gente tan joven? Sí, bueno, lo que pasa es que tratamos de ubicar a las personas donde se pueden desempeñar mejor. Pudiera ser que alguien tenga bastante experiencia, pero ya es un poco mayor. Entonces capitalizamos la experiencia y le damos formación de instructor. Entonces ya no participa él directamente en la parte operativa, pero transmite su experiencia a los demás. Y hay un periodo también de retiro de la institución por edad. Ya una persona que pasa los 50 años y ya ha prestado 30 años de servicio en la institución armada, ya está lista para retirarse y hacer uso de su pensión. Sobre todo por el tipo de trabajo que ustedes desarrollan. Bueno, sí, sobre todo por el tipo de trabajo, pero mucha de esta gente, como te digo, la recontratamos nosotros para que nos sirva como profesores o instructores. Ministro, ¿y cómo ha visto usted el papel del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? ¿Ustedes forman parte de este consejo? No, nosotros no formamos parte de ese consejo. Lo hemos visto bien, creemos que hay gente muy valiosa ahí. Hemos analizado con detenimiento algunas de las propuestas de ellos y creo que en el ámbito del Consejo están bien. Obviamente el Consejo es plural, ¿verdad? Y no todo el mundo es especialista en el tema de seguridad pública.
No obstante, la mayor parte de personas que forman este consejo no solamente son personas inteligentes, sino que son líderes en instituciones, en iglesias, y creo que pueden dar un aporte importante. Eso es lo que te puedo decir. Ministro, a veces hay como alguna queja, no solamente al interior de este consejo, sino en general de la ciudadanía, sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República o de los operadores de justicia, porque de repente ustedes mismos como Fuerza Armada, capturar gente que está en ese momento haciendo un delito infraganti, que le llaman, sí. Pero después esta gente, alguna queda libre o no se sigue un proceso. ¿Ustedes cómo valoran esta parte? Sí, bueno, mira, en todas las instituciones se cuecen habas, es decir, en todas las instituciones la mayor parte de gente es gente buena, trabajadora, pero siempre hay una manzana podrida. Es decir, pudieran haber problemas de incapacidad y de corrupción, pudieran haber. Pero yo creo que ese no es tanto el problema. Yo creo que el problema tiene que ver un poco con nuestro sistema legal. El sistema legal nuestro, sobre todo los códigos penal y procesal penal, son altamente garantistas. Y los jueces resuelven en función de las leyes que tenemos. Algunas veces a nosotros no nos gustan, ¿verdad? Hay leyes, por ejemplo, como la ley penitenciaria, y me salgo un poco del tema, que es totalmente amigable con los privados de libertad, y mucha gente juzga a los aplicadores como que en forma arbitraria ellos tomaran las decisiones, pero la toman en función de las leyes que nosotros tenemos, los códigos igual. Entonces, muchos aplicadores de la ley se basan precisamente en las leyes, que le dan una gran cantidad de garantías muchas veces a los delincuentes, y ellos hacen uso. Y los abogados, la gente que los defiende, hace uso de esos códigos. Entonces, yo creo que valdría la pena detenerse un poco y analizar si los instrumentos jurídicos que tenemos en este momento para combatir la amenaza que estamos enfrentando son idóneos, o es necesario cambiar algunas cosas y reformar. De hecho, uno de los ejes de la política de justicia, seguridad y convivencia es precisamente la reforma a algunas de estas leyes. Porque alguna gente, tampoco se trata de volver al pasado, ¿verdad? Porque hay de todo. Hay gente que dice, si estuviera vivo mi general Martínez, aquí no estaría pasando nada. Sin embargo, es una época que también recuerda una represión en donde había mucho irrespeto a la ciudadanía. ¿Cómo encontrar ese punto medio, ministro? Sí, es la sabiduría, es la experiencia que nos va a dar a nosotros la salida a las reformas que necesitamos, porque lo que sucedió fue, tal como tú lo decías, tuvimos un conflicto armado nosotros en la década de los 80 y obviamente hubieron abusos. Entonces, cuando termina el conflicto armado, todo el mundo pensó de que la violencia se debía nada más al conflicto. Y en medio de ese conflicto, o atrás de ese conflicto, había otra violencia que nosotros no la veíamos. Y se la achacábamos a las partes en conflicto. Entonces, cuando termina... ¿Usted se está refiriendo a la violencia de la condición de vida, de la pobreza, o de qué No, otra violencia? me estoy refiriendo a la violencia que generó el enfrentamiento. Okay. Es decir, había una serie de muertos que no eran producto del enfrentamiento, sino que eran violencia social, crimen organizado, cualquier otra cosa que se escondía con eso. Entonces, el fenómeno del enfrentamiento durante ese periodo era tan grande que todo el mundo pensaba de que todos los muertos tenían que ver con esa violencia. Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz y se reforman las leyes, todo el mundo pensó que íbamos a vivir una sociedad libre de violencia. Inclusive
policías que ni siquiera iban a andar pistolas, sino que batones nada más, y con eso iban a solucionar el problema. Pero inmediatamente, en la época de la posguerra, cuando la comenzamos, nos damos cuenta que no, la situación no era esa. Y comenzaron a salir bandas armadas. Y a la policía no le bastaban las pistolas ni los batones, sino que necesitábamos proporcionarle otro tipo de armamento. Y no solo eso. A partir de 1993 se pide el concurso de la Fuerza Armada también, porque la situación se había complicado. Pero los códigos ya los habíamos hecho, ya los habíamos elaborado. Y a tal grado que en los primeros años se le comenzaron a realizar una serie de reformas a los códigos. Y yo no soy abogado, ni le he dado seguimiento a cuántas reformas se le han hecho a nuestros códigos, ¿verdad? Que ya ni se parecen, pero todavía siguen siendo garantistas. Pero además, una vez termina el conflicto armado, se desmoviliza a las fuerzas guerrilleras del FMLN y se disminuye la Fuerza Armada. Ambos cumplieron con su parte. Definitivamente. De no continuar con la lucha armada. Claro, entonces todas las reformas que se hicieron y ese garantismo no se aplicó a un conflicto similar al que tuvimos en la década de los 80, sino que todas esas garantías, los beneficiarios fueron precisamente los que estaban al margen de la ley, ¿verdad? Porque esas garantías a ellos se les estaban aplicando. Y no quiero decir que necesariamente son malas, ¿verdad? Yo creo que los códigos garantistas son buenos, pero en determinadas sociedades. Es decir, nosotros aquí tenemos que solucionar el problema de violencia que tenemos, y una vez lo solucionemos, entonces después, cuando la situación sea otra, las amenazas sean otras, a lo mejor esos códigos garantistas tenemos que traerlos, pero hoy los hemos reformado y los vamos a seguir reformando seguramente. Y definitivamente la opinión de ustedes que están trabajando también en este tema de seguridad va a ser muy importante. Ministro, ¿y cómo ve usted todo este tema de la gente que, bueno, se fue a Estados Unidos, ilegal, allá forma pandillas y entonces regresa? ¿Usted considera que también tiene que ver con todo un tema de fractura familiar, social? Definitivamente todos estos problemas tuvieron su origen en la guerra. Mucha gente emigró a Estados Unidos, y la gente que emigraba a Estados Unidos era gente de escasos recursos y no se iban a asentar en los barrios de clase media o clases altas allá en Estados Unidos, se iban a los guetos, se iban a los barrios populares. Al Bronx. Al Bronx, donde estaban las pandillas. Entonces, ellos adquirieron esa cultura, y las pandillas nacen tratando de organizarse para defenderse de la agresión de otros grupos minoritarios, de otras pandillas que sí estaban organizadas y agredían a los salvadoreños. Entonces, ahí se comenzaron a organizar las pandillas, y posteriormente, para sostener el enfrentamiento con otras pandillas, necesitaron de recursos, y como no los tenían, comenzaron a delinquir, y ahí comienza una evolución de las pandillas nuestras hasta enfrentar lo que tenemos hoy en El Salvador. Porque muchas de estos líderes que organizaron las pandillas aquí, la mayor parte de ellos eran gente que vinieron de los Estados Unidos. Sí. Y también quizás recordar a la ciudadanía que seguramente a veces la información se descontextualiza, pero por ejemplo en el caso de toda la México, no solamente la zona sur, sino sobre todo la zona norte, hay una violencia bien fuerte. Bueno, hemos visto ayer las elecciones donde había, que ya también tiene que ver con violencia política, pero también de grupos organizados. O sea que esto es, yo no sé si en toda América Latina, pero por lo menos en nuestros vecinos cercanos existe. Lo que pasa es que en México el problema tiene que ver más con los carteles de la droga y el tráfico de droga. Aquí en el país, el narcotráfico en su mayoría se va de paso. El problema que genera las violencias aquí son las pandillas juveniles, organizadas, que tienen presencia en la mayor parte de sectores y de barrios populares del país. Y sobre todo la guerra entre ellos, que es la que más violencia genera, ¿verdad? El general David Munguía Payés es nuestro invitado de esta noche, y queremos presentarle
¿cuál es la opinión de la gente sobre la presentación de imágenes violentas en los diferentes medios de comunicación? Creo que para los jóvenes y para los niños no está bien, porque, o sea, ya es demasiado, para los niños es demasiado sangre, entonces no, para mí no está bien lo de las imágenes fuertes. Puede ser porque para ver la realidad que se está viviendo, puede ser posible que explique eso, pero también es necesario por los niños que ven todo eso y ven otra realidad de la vida. Bueno, le están difundiendo miedo a la gente. O sea, están haciendo algo que para mí por lo menos es incorrecto lo que ellos hacen al difundir ese tipo de imágenes. Es la realidad, pero realmente que deben de tener forma para pasar algún tipo de imágenes. La verdad que a mí no me agrada mucho porque realmente nosotros somos personas adultas las que contamos con, que vemos esos medios, ¿ve? Entonces hay niños que ven eso, entonces como que eso les perjudica a ellos. Y no, a mí no me parece adecuado. Eso ya es normal, o sea, El Salvador ya está acostumbrado a ver eso ya no es prácticamente como decirlo noticia, o sea, ya es algo que ya El Salvador ya se adoptó a ver todo eso. Pues para mí está bien, porque es mejor ver la realidad, vea, y no estar engañados. O sea, para mí está bien de que pasen todo lo que pasa. A ver, ministro, el propio presidente de la República criticaba esta situación y decía que también hay otras noticias de esperanza y no de desesperanza en el país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo estaría de acuerdo también que inclusive la madera de los periódicos no debería ser la noticia violenta, porque El Salvador, como otros países, tiene muchas cosas buenas que se pueden resaltar. Y yo creo que no es conveniente para la sanidad mental de los salvadoreños exaltar tanto los temas de violencia en los diferentes medios de comunicación. Hay una película brasileña que es la de Ciudad de Dios, no sé si tuvo la oportunidad de ver, pero pasaban a los pandilleros, que era un verdadero crimen organizado, y ellos cuando aparecían en los periódicos celebraban y estaban felices de aparecer en los medios. Claro. Entonces, ¿qué le puede generar esto también a la misma delincuencia, digo yo? Sí, bueno, obviamente se posicionan ellos en el ambiente criminal, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que a la población hay que darle un poco de esperanza y hay que hablar más de lo que estamos haciendo, de los avances que tenemos. O sea, en vez de hablar de cuántos muertos hubieron, a lo mejor hablemos de cuántas operaciones antidelincuenciales hicimos, ¿verdad? Y cuáles fueron los efectos de esas operaciones. A mí me gustaría darle vuelta a la forma en que en algunas oportunidades los medios de comunicación presentan la noticia de la violencia. Y como le digo, hay noticias también de carácter cultural que pueden aparecer en las primeras planas, pero usted mira las primeras planas de algunos rotativos y lo que vemos es violencia, ¿verdad? Claro, no vamos a coartar la libertad de expresión, ni estoy diciendo que eso no se debe hacer. Hay que llevar la noticia, pero no con la relevancia muchas veces que se hace del tema de la violencia. Hasta la musiquita tétrica, ¿verdad? Sí. Que se pone todo un guión novelesco claro. El que hay. Ministro, ¿cómo avanzan los esfuerzos de la institución que usted preside en todo el tema de la región centroamericana, en el tema del Golfo de Fonseca, del Plan Trifinio? ¿Cómo ustedes generan estas relaciones internacionales para hacer ese trabajo? Sí, bueno, mire, hay una instancia que se llama Conferencia de Ejércitos Centroamericanos, CEFAC, donde estamos presentes todas las instituciones militares de América Central. Y esta es una instancia también integracionista. Allí discutimos problemas comunes de la región centroamericana, obviamente que los problemas de violencia y de inseguridad se ven ahí, pero igual vemos temas de carácter humanitario y temas que tienen que ver con la protección civil. Inclusive en el área de la protección civil hemos organizado
unidades de rescate humanitario en cada uno de estos países que en determinado momento se pueden juntar para atender un problema de uno de los países que conforman esta conferencia de ejércitos centroamericanos. Igual vemos allí temas relacionados con rescates aéreos o naufragios, en donde existe la colaboración de las instituciones armadas. Igualmente, en el caso particular de El Salvador, tenemos reuniones periódicas con comandantes de unidades militares fronterizas con el país, es decir, con Honduras y Guatemala. Y nuestros comandantes se reúnen por lo menos una vez al mes con los comandantes que están al otro lado de estos países y realizamos patrullajes conjuntos a lo largo de toda la frontera. Y luego se generan una serie de medidas de confianza que nos ayudan a bajarles el tono a aquellos problemas fronterizos que todavía hay en nuestros países, como los temas del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Y otros temas que no vale la pena mencionar en este momento porque quiero ser más positivo, ¿verdad? Hablar más de las cosas buenas que hacemos que los problemas que tenemos. Pero en todo caso tienen un acercamiento, ustedes tienen algunas reuniones Tenemos periódicas. reuniones periódicas, tenemos intercambio de adiestramiento, va personal militar de El Salvador a Honduras a capacitarse, de Honduras vienen acá, vamos a Guatemala, de Guatemala vienen acá. Ministro, las olas están fuertes, se vienen las lluvias, ustedes tienen ya un plan preparado para las contingencias que se puedan dar por esta época lluviosa. Sí, fíjese que tenemos planes casi para todas las contingencias. En la época de incendios tenemos planes para combatir los incendios. En la época de lluvia para afrontar los problemas de las depresiones tropicales, de los huracanes o de las lluvias intensas. En época de las cortas tenemos planes para dar seguridad a las cortas. Es decir, dígame usted una cosa y la Fuerza Armada abunda en planes. Nos jactamos de ser la institución que por sus características, que trabajamos las 24 horas del día, es decir, en nuestros cuarteles, en nuestras unidades militares, siempre hay gente despierta todo el tiempo, con capacidad de reaccionar ante cualquier emergencia. Y nos jactamos de ser los primeros en llegar, puesto que nuestros medios nos lo permiten. Tenemos medios aéreos, medios navales, medios de transporte. Además son los primeros que llegan a las reuniones, yo sí. lo sé. En la Comisión Interinstitucional de Salud, los primeros que llegan somos son puntuales los de también en ese sentido, sí. Muy puntuales, mucho que aprender de la disciplina militar. Claro. Ministro, luego de los acuerdos de paz, ya hablábamos un poco que la Fuerza Armada ha sido de las instituciones que más cambios experimentó para democratizar el país y en este trabajo se ha profesionalizado la Fuerza Armada, entendemos, claro, ¿no? Y para contribuir a la democracia. ¿Han variado los planes de profesionalización de los soldados? Sí, obviamente ha habido una evolución, puesto pasamos de una Fuerza Armada en guerra en la década de los 80 a una Fuerza Armada en paz en la época de la posguerra. La Fuerza Armada un par de años después de que se firman los acuerdos de paz, después de que había salido un poco golpeada por las experiencias de la guerra, porque solo el que no participa en la guerra no comete errores ni sale golpeado, nosotros igual, pero elaboramos un plan de modernización, el Plan Arce 2000, que tenía una serie de objetivos importantes que se cumplieron. Entre ellos, uno de los objetivos que teníamos era mejorar las relaciones civiles y militares, mejorar el sistema educativo de la Fuerza Armada, sistematizar los diferentes componentes de la Fuerza Armada, también un plan de autogestión económica, porque los presupuestos, bueno, iban a ser disminuidos. Y el desarrollo de ese plan se ha venido realizando y actualizando cada 5 años. Nosotros hemos estado planificando cada 5 años. ¿Ya llevan 3? ¿Cómo dice? Quiero ver, desde el 2000, ¿no? ¿Ya van cuántos? No, desde 1993 hemos comenzado. Nosotros fuimos, digamos, quizás la primera institución que elaboró su plan de modernización.
Y eso ha hecho una evolución positiva de la Fuerza Armada, de tal manera que nosotros hemos querido venir caminando al paso de la historia y acompañando toda la evolución también del proceso democrático. Inclusive reformamos casi todas nuestras leyes para acompañar este proceso y lo hemos hecho. El resultado de eso es el reconocimiento que tiene la gente por el rol que está desempeñando la Fuerza Armada, por esa evolución positiva que hemos tenido. Bueno, ministro, el tiempo se nos acabó rápidamente y agradecemos muchísimo su presencia aquí. Lo comprometemos a invitar nuevamente la Casa de Gente Ve para informar de primera mano a la ciudadanía sobre el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias a Gente Ve y un saludo especial a todos los salvadoreños que nos sintonizaron, reiterándoles el compromiso que tiene la Fuerza Armada de velar y acompañar a la Policía Nacional Civil a resolver los problemas de seguridad. Muy bien, el general David Munguía Payés aquí en Gente Ve. El día de mañana a las 7 de la mañana se retransmite esta misma entrevista y a las 7 de la noche lo esperamos en una nueva. Así que pase buen día y gracias por su sintonía.